Entonces, hemos estado viendo en las últimas clases la fotosíntesis en las plantas y hemos visto la importancia de CO2, ¿no? Del dióxido de carbono. Entonces, la pregunta es, ¿cómo conseguimos dióxido de carbono? Es cierto, está en la atmósfera, ¿no? Más o menos representa el 0,03%, ¿no? De la concentración que hay en la atmósfera entre todos los gases. Pero aquí vamos a ver una experiencia en agricultura y conservación, lo que se llama siembra directa. Un compañero de promoción, Lorenzo Solier, que trabaja para San Fernando, me ha, digamos, cedido, ¿no?, esta presentación para mostrarles la importancia de esta técnica de siembra directa, ¿no? Como ustedes bien saben, San Fernando se dedica a la producción, pues, de pollos, de pavos, y estos animales se tienen que alimentar, pues, ¿no? ¿Y de qué se alimentan los pollos, los pavos? ¿Qué comen? Maíz. Maíz Grano, sobre todo, todo, pues. ¿no? Sobre todo maíz, y bueno, y también le dan alimentos balanceados, ¿no? Y vamos a ver, pues, que la producción de maíz aquí en el Perú tiene costos altos, y para una empresa, pues, como San Fernando, que maneja, pues, no sé cuántos millones de pollos o pavos, tiene que importar, ¿no?, maíz. Entonces vamos a ver esta experiencia interesante y a ver al final de la clase qué piensan ustedes, ¿no? Esta es la forma tradicional de cómo enseñan, por ejemplo, en la agricultura, de preparar el campo de cultivo antes de sembrar, ¿no? Pasar un tractor y prácticamente remover el suelo, como pueden ustedes observar, a través de arados. Pero vemos que en esta acción prácticamente se está liberando CO2 a la atmósfera, ¿no? Cuando lo que importa es mantener el CO2, o sea, la materia orgánica que está ahí en el suelo, ¿no? Pero al hacer esta acción prácticamente se remueve y se libera CO2, que es importante para las plantas, ¿no? Para la fotosíntesis. Y aquí vemos algunas acciones que ocurren en la siembra convencional, ¿no? En primer lugar, aquí vemos que el campo ha sido regado y generalmente se hacen surcos, y vemos que el campo está limpio prácticamente, ¿no? Pero ¿qué pasa con el CO2 o qué pasa con el agua también? Bueno, parte del agua, de hecho, que va a drenar, ¿no? Se va a lixiviar. Y otra parte se va a evaporar, como podemos ver en esta acción, ¿no? Se evapora el agua y el CO2 también se está liberando. ¿Y qué pasa luego cuando pasan los días y vemos que el agua prácticamente se ha evaporado o ya se ha infiltrado y el suelo se va secando, ¿no? Entonces prácticamente se compacta el suelo, se está afectando la estructura del suelo. Y esta acción que provocan las plantas, un estrés, y además es susceptible a plagas y enfermedades. Esas son algunas consecuencias, ¿no?, de esta forma tradicional de cultivar los cultivos. Entonces, esta condición, este tipo de agricultura convencional prácticamente produce erosión en los suelos, ¿no? Se produce estrés en las plantas durante el desarrollo, el crecimiento de las plantas. Y como hemos visto, ¿no?, el arado prácticamente produce pérdida de la materia orgánica y también muerte de los microbios benéficos del suelo. Y hemos visto que el agua también se pierde en forma de vapor, ¿no?, en la evaporación. Entonces tiene algunas consecuencias que al final le afecta al productor. Entonces el manejo convencional, ¿qué es lo que produce el productor? Generalmente lo mantiene en la pobreza, ¿no? Esa es una condición que perdura por los tiempos, ¿no?, por los años. Y estamos viendo que esta forma de agricultura prácticamente hace que la materia orgánica del suelo disminuya, se contamina el campo, y hay un alto coste de producción y por lo tanto baja rentabilidad para el productor. Esa es una realidad. Entonces, hay un concepto que se llama agricultura sustentable que se sostiene en tres pilares, ¿no? En lo social, en lo económico y ecológico. Por supuesto que toda actividad busca un ingreso económico, pero tenemos que cuidar la naturaleza, que es importante. Por eso que el pilar ecológico, ¿no?, también participa en lo que se llama agricultura sustentable. Y por supuesto que la actividad económica tiene que llegar también a un beneficio social. Entonces estos tres pilares son muy importantes, ¿no? Pero lamentablemente, pues, la mayoría busca solamente el pilar económico.
Pero estamos viendo que aquí los tres pilares son importantes para sostener una agricultura sustentable, en el tiempo sobre todo. Pero si solamente vamos a buscar los beneficios económicos, prácticamente en algún momento dado, el agricultor al final va a ser, digamos, el que paga las consecuencias, ¿no? Como estamos viendo la realidad nacional, ¿no? Entonces aquí vemos una comparación entre la agricultura convencional y la agricultura sustentable. En la convencional, pues, vemos que hay producción de alimentos, cualquier cultivo que ustedes imaginan, pero cuando termina el cultivo, viene la cosecha, y prácticamente para dejar el campo limpio, como hemos visto, se queman los rastrojos, ¿no es cierto? Y vean ustedes aquí esta línea, este círculo, prácticamente esto representa la materia orgánica del suelo. Y suelos se van empobreciendo y van teniendo menos de 2% de materia, ¿no?, orgánica. Y se dice que un suelo bajo en materia orgánica tiene menos de 2%. Y comparemos esta flecha de la fertilización, ¿no? Es una flecha, ¿no?, más amplia, más gruesa, y aquí vemos la erosión del suelo. Entonces hay mayor erosión del suelo. Y con la agricultura sustentable, con esta actividad que llamamos siembra directa, también hay producción de cultivos, pero aquí es muy importante la rotación, sobre todo para evitar el problema de los nematodes, ¿no? Porque si lo hacemos como monocultivo, todos los años lo mismo, el mismo cultivo, entonces en ese suelo se va a infestar de nematodes, y la campaña siguiente pues va a ser afectada por nematodes. Entonces siempre es importante una rotación, por ejemplo un maíz, luego una leguminosa, ¿no? Luego puede venir un maíz y así. Y dentro de la rotación pues se considera pues leguminosas, como vemos en este caso. ¿Y qué van a hacer las leguminosas? Fijar carbono y también va a enriquecer el suelo de nitrógeno, ¿no? Y entonces vemos aquí el contenido de materia orgánica del suelo. Si comparamos este círculo, es más grueso que el anterior. Entonces hay mayor con porcentaje de materia orgánica, más de 2%. Por supuesto que esto no se logra en un año, esta actividad se tiene que lograr en varios años, ¿no? Vean la fertilización, en este caso, más materia orgánica, en este caso la fertilización, vean la flecha, es de menor grosor, se requiere menos fertilización, porque la materia orgánica que se está incorporando al suelo, y además el carbono que se está fijando, ¿no?, está incrementando esta materia orgánica del suelo, y la erosión se hace menor. Entonces aquí vemos un comparativo, ¿no?, entre lo que ocurre en la agricultura tradicional y la agricultura sustentable, ¿no? Realmente a esto se debe llegar, ¿no?, a un equilibrio con la naturaleza. Bien, el sistema de siembra directa. En primer lugar, hemos visto que hay rotación de cultivos. Por ejemplo, acá hay un maíz, una leguminosa, como puede ser soya, por ejemplo. Y el rastrojo no se quema. Vean que acá se puede apreciar claramente en el suelo que hay rastrojo. En otros países donde se aplica la siembra directa, prácticamente hay maquinaria especial que pica el rastrojo, lo hace más pequeño, que es mucho más fácil que se descomponga, y también que esa materia orgánica, al descomponerse, enriquece el suelo y mejora la estructura del suelo. Y prácticamente se riega el campo, y luego que se riega el campo, lo que sale primero son plantas o semillas que germinan de las malas hierbas. Entonces, estas malas hierbas compiten con las plantas. En la siembra directa, por ejemplo, se está permitido el uso de herbicidas. Entonces se aplica un herbicida y prácticamente luego ya se siembra. Entonces cuando germina el maíz, por ejemplo, o germina la soya, ya no hay competencia con malas hierbas. ¿Por qué? Porque ya se aplicó un herbicida. Entonces ya crecen las plántulas, y cuando ya tienen un tamaño más o menos adecuado, recién germinan las malas hierbas, pero ya las otras plantas están de mayor altura, ¿no? Entonces ya no les va a afectar, ya no hay competencia, por ejemplo, por luz, ¿no? Esa es una práctica que se hace, por ejemplo, con esta forma de agricultura. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Está claro? Todo está claro, profesor. Profesor, en el rastrojo usted estaba mencionando que usan maquinaria. Al hacer
mayor uso de las maquinarias no estarían compactando más el suelo? No son maquinarias pesadas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Y prácticamente lo que hace es cortar, ¿no? Las cañas o cortar las hojas, hacerlas más pequeñas, ¿no? Pero el rastrojo siempre cubre la superficie del suelo. Y vamos a ver unas ventajas que trae este rastrojo, ¿no? Que ahora lo vamos a ver con algunas fotografías también. Gracias, profesor. Aquí vemos la agricultura de conservación, por ejemplo, ¿no? Y aquí vemos la agricultura convencional, ¿no? Aquí se ha prácticamente pasado el arado en esta porción del suelo y hemos visto que la materia orgánica, ¿no? El CO2 que está en la materia orgánica se comienza a liberar, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, se mantiene el CO2. Entonces vemos, este fue un experimento realizado, ¿no? Para ver realmente la ventaja de la siembra directa. Aquí hay un ambiente equilibrado, ¿no? En el sistema de siembra directa. Podemos ver que el campo está cubierto del rastrojo. Se puede ver feo de repente, se puede ver antiestético, pero miren ustedes las plantas aquí cómo están creciendo. Por un lado, el rastrojo, la materia orgánica del suelo, está manteniéndose el CO2 en estas condiciones. Este rastrojo también protege al suelo contra la luz solar o las altas temperaturas, ¿no? Entonces mantiene la temperatura estable. Disminuye el ataque de plagas y enfermedades. ¿Por qué? Porque van a desarrollar insectos que son benéficos, ¿no? Y se incrementa la materia orgánica del suelo, algunas características que son importantes en el suelo, por ejemplo, la porosidad del suelo, que es importante, ¿no? Vean, se mantiene un equilibrio. Por ejemplo, esto es en Cañete, ¿no? Este es el ensayo que hizo mi amigo y ya prácticamente ya lleva muchos años trabajando de esta forma y tiene sus beneficios, ¿no? Maíz en ambos casos, y aquí se ve el campo con labranza convencional, y aquí el campo con siembra directa. Por ejemplo, a pesar de que aquí vemos la plantación, ¿no? Porte más alto de las plantas, pero aquí se han reducido costos de producción. En primer lugar, hemos visto que se incrementa la materia orgánica del suelo, se usa menos fertilización para el cultivo, se mantiene más húmedo el suelo con el rastrojo cuando se riega el campo de cultivo, se usa prácticamente menos pesticidas porque hay un manejo integrado de plagas más adecuado por el control de los insectos, estos que son benéficos, ¿no? Contra plagas y también enfermedades. Entonces, al iniciar mi compañero, pues, en esta forma de siembra directa, sus vecinos se burlaban, pues, ¿no? Pero con el tiempo, prácticamente, se han dado cuenta, pues, que tenía razón. Incluso, me contaba mi amigo, pues, que tenían que vender sus tractores, tenían que vender algunas herramientas, porque prácticamente muchos productores acuden al banco a hacerse préstamos, ¿no? Pensando, pues, que la campaña va a ir mejor, los precios van a mejorar. Pero lamentablemente a veces el productor o gana o pierde, ¿no? Y cuando pierde, pierde bien. Y si tiene préstamo el banco, peor todavía. Es triste realmente, es una realidad que ocurre en muchas partes del país. Aquí vemos una agricultura sostenible en el tiempo. O sea, no solamente con cultivos como el caso del maíz, la soya, ¿no? Miren que también pueden ser frutales. Pero muchos productores piensan que su campo limpio es lo mejor que puede, digamos, ocurrir a un cultivo, en caso hasta en frutales. Pero ya hemos visto, ¿no? Las desventajas que tiene de limpiar totalmente el campo, y hemos visto que se pierde materia orgánica, se evapora el agua, aumenta la incidencia de plagas y enfermedades, se deteriora la estructura del suelo, ¿no? Vean todas las consecuencias que trae esta forma de agricultura. Pero ¿por qué se hace esto? Porque lamentablemente se enseñó así, ya sea en institutos tecnológicos o inclusive en las universidades, ¿no? Y recuerden que la Molina tiene pues digamos, enseñanza pues de tanto de Europa como de Estados Unidos, ¿no? Pero vean este campo, ¿no? Este campo de frutales, de cítricos. Vean que se mantiene, ¿no? La cubierta del suelo, en este caso, con malas hierbas, y se ve bonito además el campo. Ahora estas malas hierbas no se queman, solamente se cortan, y ese rastrojo se va descomponiendo,
va enriqueciendo el suelo de materia orgánica, se va incorporando prácticamente CO2, va liberándose el CO2, que es importante para la fotosíntesis de las plantas, se mantiene la humedad del suelo, se mejora, por ejemplo, el daño contra plagas y enfermedades, ¿no? Al prosperar insectos que son benéficos. Vean todas las ventajas de esta forma de producción de siembra directa, ¿no? El control de las hierbas, ¿no? Debe ser con buen manejo. Vemos aquí, por ejemplo, bueno, el glifosato es un herbicida que también debería evitarse su uso extensivo, ¿no? Porque los herbicidas, como cualquier compuesto químico, pues afecta el ambiente, ¿no? Pero debe restringirse su uso o usarlo de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, no utilizar avionetas para aplicar herbicidas, ¿no? Debe estar más dirigido hacia la parte donde están las malas hierbas, ¿no? Entonces hay un control químico, como hemos mencionado, y puede ser la solución para algunos cultivos, ¿no? Para evitar, por ejemplo, la competencia entre malezas y el cultivo. Y aquí vemos, miren cómo está este suelo, que es un valle, se ara el suelo, ¿no? Se voltea, ¿no? Para matar las malas hierbas, para evitar competencia con el cultivo. Entonces es un suelo descubierto, prácticamente se afecta a la vida, hay rápida pérdida de agua y carbono, ¿no? Esas son las desventajas de esta forma de producción tradicional. Yo no sé por qué se meten, man. Ahora vamos a silenciar a Aníbal. Miren, por ejemplo, aquí hay una plantación de vid. Todas las hojas están en el suelo. No se limpia el suelo, por las ventajas que estamos mencionando. Por ejemplo, se mantiene la humedad del suelo, se mantiene, sin requerece de materia orgánica el suelo, el CO2, por ejemplo, todos los beneficios que hemos mencionado, ¿no? No sé, ¿alguna pregunta hasta aquí? Profesor, una consulta. ¿Hay algún herbicida que no cause tanto impacto en el suelo? Bueno, todos los herbicidas tienen una función, actuar ya sea sobre el transporte de electrones de la fotosíntesis o el transporte de electrones a nivel de respiración en las mitocondrias, ¿no? Entonces, al afectar, ya sea el transporte de electrones, se va a afectar la producción de ATP, NADPH, o la respiración en la mitocondria, se va a afectar la producción de ATP, ¿no es cierto? Lo importante es no abusar del uso de los pesticidas o los herbicidas, ¿no? La mejor forma es cortando, como vamos a ver, por ejemplo, ahora con cortadoras. A veces cuando uno está en la universidad no escuchan a los jardineros ahí con su máquina ahí cortando el césped. Esas cortadoras pueden servir para solamente cortar la mala hierba y ya hemos visto que no se va a quemar la mala hierba, no se va a levantar, se va a mantener ahí sobre la superficie del suelo, ¿no? Eso sería lo más adecuado para evitar el uso de herbicidas también. Profesor, ¿y no Gracias. hay ningún herbicida de origen, no sé, que no sea químico? Desconozco realmente, no, creo que desconozco, Yo, ¿no? mi abuelito tiene una chacra en la selva y me comentó que él no usaba herbicidas, que usaba una especie de fermentados de frutas y le iba muy bien. No hacía daño ni a su cultivo y como que secaba la planta, algo así me comentó. Interesante, ¿no? Porque puede ser por la concentración. Hay plantas que son benéficas, ¿no? Por ejemplo, los alcaloides son plantas que se emplean mucho para la salud, por ejemplo, ¿no? Pero lamentablemente el hombre le da un mal uso. Pongamos un ejemplo, ¿no? La coca, la planta de coca tiene muchos beneficios, pero ya extraer el clorhidrato de cocaína, o sea, usar un medio para extraer la cocaína, concentrarla, ya es otro fin, ya tiene otro fin de un negocio turbio, ¿no? Pero tiene su beneficio, y hay muchos alcaloides así. Probablemente algunas plantas que utiliza tu abuelito sea, pues, tenga algún alcaloide y pueda producir ese efecto, ¿no? Sería interesante, por ejemplo, podría ser un trabajo de Los, investigación, una tesis, ¿no? los alcaloides son los que generan ese efecto de que seca la planta, profesor. Hay alcaloides, hay también compuestos fenólicos, ¿no? Que pueden producir eso. Habría que determinar cuál sería el compuesto, ¿no? Pero la Gracias. tradición de nuestros ancestros, por ejemplo, es muy importante, ¿no?
Porque realmente la naturaleza siempre busca su equilibrio. Todo es un equilibrio realmente si miramos alrededor. Lo que pasa es que el hombre viene y quiere pues tener más ingresos, tala todos los árboles de una zona, vende la madera, pero no reforesta. O por ejemplo, viene el pescador y tiene su bolichera grande y mete pues ahí grandes redes y se lleva todos los pescados, pues, ¿no? Entonces tenemos que buscar un equilibrio en cualquier actividad económica, ¿no? En la agricultura también. Entonces, en el siembra directa ya no se habla de malas hierbas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene su efecto benéfico, como estamos viendo. Más bien, la mala hierba debería ser buenas hierbas. Si se sabe usar como hospederos, como cobertura verde, para mejorar el suelo, y también subsolador natural. Por ejemplo, este es engañete también, el fondo de mi amigo. De aquí vemos hierba fijadora de nitrógeno, o sea, leguminosas. A través de las raíces, pues, se forman nódulos, donde las bacterias están ahí, manteniéndose. A ver qué pasa, Brian. Entonces, estas bacterias fijan una simbiosis con estas leguminosas. Las leguminosas le aportan, por ejemplo, compuestos carbonados y algunos nutrientes minerales que son esenciales para las bacterias. Y las bacterias, en retribución, fijan el nitrógeno atmosférico y generan, pues, amonio al final. Y este amonio va a ser asimilado para formar, por ejemplo, aminoácidos, amidas, o traslocarse hacia el follaje para la síntesis, por ejemplo, de proteínas. O sea, la misma planta genera sus nutrientes orgánicos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí vemos sin cortar la leguminosa. A nivel radicular se está realizando la simbiosis con los nódulos que hemos mencionado, y aquí está recién cortado, ¿no? Entonces, la hierba fijadora de nitrógeno, cuando se cortan verdes y se dejan en el suelo, dejan nitratos y otros componentes nitrogenados que al cultivo que va a venir, ¿no? En la siguiente campaña, pues, va a tener ya nitrógeno, por ejemplo, disponible. Y se reduce, ¿no?, la tasa de aplicación de fertilizantes, por ejemplo, ¿no? Nitrogenados en este caso. Y aquí algunas herramientas, las que estamos mencionando, las que se utiliza mucho en jardinería, ¿no? Cómo controlar las malas hierbas en vez de utilizar herbicidas, por ejemplo, ¿no? Con un motor guadanal, por ejemplo, como el que estamos viendo, y se utiliza mejor el rastrojo, entonces el carbono se mantiene y se enriquece la materia orgánica, ¿no?, en el suelo. Y aquí vemos, por ejemplo, fijación de carbono, corte del rastrojo de la cosecha en seco, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el rastrojo sin cortar, se mantiene intacto y acá ya está cortado, ¿no? Entonces las hierbas sirven como un colchón, evita la compactación del suelo y pérdida de agua, ¿no?, del suelo. Entonces vean ustedes aquí, ¿no? Acá está las maderas que ya se han secado con el tiempo, pero se mantiene la humedad del suelo, se mejora la estructura del suelo, la porosidad del suelo, ¿no? Y también el microambiente, por ejemplo, para un mejor control de plagas y enfermedades, ¿no? Y control biológico en este caso, ¿no? Miren, siembra directa la estructura del suelo, ¿no? Se incrementa la materia orgánica, como hemos mencionado, hay mayor porosidad del suelo, la micro y macrofauna, por ejemplo, aumenta, y vean aquí la estructura del suelo en la agricultura tradicional, ¿no? Vean este terrón, prácticamente pierde estructura, se compacta, el suelo se evapora o se exhibia también, la porosidad de los microorganismos disminuye. Y ahí está, bien clara está la diferencia, ¿no? Ustedes lo pueden observar. Vean en siembra directa, siembra convencional, ¿no? Aquí está el rastrojo, que cubre el suelo, se mantiene la humedad por más tiempo, los nutrientes se encuentran disponibles para las plantas de la siguiente campaña, las raíces se mantienen activas para la absorción de los nutrientes, agua y nutrientes. En la convencional no hay rastrojo, ¿por qué? Porque se desea que el suelo quede limpio, libre de toda maleza, se seca el suelo, los nutrientes no están disponibles, hay que aplicar mayor fertilización, por lo que hemos visto,
los tejidos y las raíces se mueren, se deshidratan, la absorción de la planta disminuye. Entonces vean este campo de maíz, ¿no? Con la siembra directa y este con la siembra convencional, ¿no? Aquí se mantienen los rastrojos, ¿no? Y vean el campo ahí, prácticamente las plantas están bien verdes, se hace barbecho químico, o la humedad se retiene, las plantas sufren menos estrés y la incidencia de plagas son menores. Aquí se quema el rastrojo, se deja el campo limpio, luego se viene la siembra, el suelo está descubierto, el agua se pierde, se evapora, las plantas sufren más estrés y la incidencia de plagas son mayores. Entonces, como estaba mencionando, San Fernando, pues, está empleando esta técnica de siembra directa ya más o menos unos 10 años atrás, porque quieren evitar la importación también de maíz, por ejemplo, de soya, que emplean para alimentar a sus pollos, a sus pavos. Entonces, ya vienen aplicando esta tecnología. Pero ahora vamos a ver que en el país no hay más de 2.000 hectáreas con siembra directa, ¿no? En otros países hay más de 20 millones de hectáreas. Entonces, por ejemplo, algunas características de la agricultura en la selva, ¿no? En primer lugar, son suelos ácidos. Y estos suelos inicialmente estaban cubiertos de árboles forestales. Lo que pasa es que vienen los pobladores, talan y siembran, pues, en la zona, bueno, sobre todo en selva alta, ponen café, ponen, por ejemplo, piña, ponen plátano, yuca, ¿no? Y prácticamente son suelos que son para agroforestería, no son para agricultura, ¿no? Pero se ha visto que con esta técnica, pues, se mejora la estructura del suelo. Un suelo de la selva también es, por ejemplo, arcilloso, y al llover, pues, se compacta, ¿no? Entonces, con más materia orgánica, se mejora la estructura del suelo. Y vean cómo aquí va evolucionando, ¿no? Ahí están los rastrojos, y ahí están las plantitas, por ejemplo, de soya, ¿no? Y vean cómo va creciendo la plantación de soya. Y el rastrojo anterior de arroz. ¿No? Y vean cómo va desarrollando, ¿no? La soya. Estas son fotos que vienen de la diapositiva anterior, vean, ¿no? Va desarrollando la soya en estas condiciones. Entonces, tiene sus ventajas esta técnica de la siembra directa, ¿no? Entonces, Profesor, una pregunta, disculpe. ¿sí? ¿También se le conoce como mulch el hecho de que esté rastrojo en el suelo o tiene algún otro funcionamiento o algún otro proceso? Claro, el mulch se considera más, bueno, para evitar que el sol caliente el suelo, aumente la temperatura. Es lo mismo con un rastrojo, ¿no? Lo que pasa es que el mulch puede ser abono verde. O sea, plantas verdes, ¿no? Y se van descomponiendo también, pero es más o menos el mismo efecto, ¿no? Ah, ya, profesor. Gracias. Por ejemplo, esta es una estación experimental aquí, nomás en Lurín, ¿no? De San Fernando, y se ve pues la rotación del cultivo, evita la proliferación de insectos, plagas, enfermedades, ¿no? Incremento de biomasa. Y en la costa, la siembra, por ejemplo, se puede recomendar la siembra directa para maíz, soya y trigo, ¿no? Y que puede trabajar muy bien con un sistema de rotación de cultivos. Y aquí vemos insectos benéficos, ¿no? Vean estos insectos benéficos, pueden venir mariquitas, pueden venir una diversidad, ¿no? de insectos que pueden, digamos, controlar las plagas, enfermedades que se puedan presentar en los cultivos. Aquí vemos, por ejemplo, los resultados del análisis de suelo de siembra directa, ¿no? En un campo en Cañete. Vean varios años, ¿no? Bueno, esta es información del 2001 hasta el 2008. El pH. Suelo de costa, por ejemplo, son pHs alcalinos, ¿no? Pero vean que con los años, cómo el pH va disminuyendo. Y el pH es importante porque tiene que ver con la disponibilidad de nutrientes, ¿no? La conductividad eléctrica, por ejemplo, con el tiempo, vean ustedes que va disminuyendo también. Y de 4, pues el promedio al final llega a 2.84. Carbonato de calcio, ¿no? Vean ustedes cómo va disminuyendo. Materia orgánica, más bien, cómo va aumentando en el tiempo, ¿no? Perdón. Es importante, ¿no? Cuando es menos de 2% es bajo, ¿no?
Aquí ya está un poco más alto, y el promedio de estos 4 años es 1.8, pero está aumentando, ¿no?, la materia orgánica. El fósforo disponible también con el tiempo, miren cómo va aumentando, y también con el potasio disponible, ¿no? Va aumentando con el tiempo. Entonces vemos los beneficios, ¿no? Y vean que solamente en 7 años, cómo ha mejorado las, en este caso, características químicas, ¿no?, del suelo. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y que el pH disminuya es mejor? Claro, porque la disponibilidad de nutrientes más o menos se puede trabajar entre 6 a 6.5. ¿Qué quiere decir? Que todos los nutrientes que son esenciales para la planta estarían disponibles para las raíces. ¿Vale? Si yo tengo pH 2, 7, 7.5, menos disponibles, ¿no? Y aquí, por ejemplo, otros equipos que se emplean para esta forma de producción de siembra directa. Entonces, la siembra directa es un nuevo sistema de agricultura que necesita, bueno, para el país nuestro, ¿no? Pero en otros países no, prácticamente ya tiene grandes extensiones, como vamos a ver en unos gráficos. ¿No? Es un nuevo sistema de agricultura que necesita nuevas maquinarias para el uso de los rastrojos y no remover el suelo. Eso es importante, ¿no? No remover el suelo, solamente cortar los rastrojos, hacerlos más pequeños, ¿no? El rolo, lo que estamos viendo aquí, ¿no?, es para cortar, ¿no?, la hierba y dejarla sobre el suelo sin remover. Por ejemplo, en países donde se practica la siembra directa, se hacen pruebas de demostración, ¿no?, de siembra sobre paja con tracción animal, por ejemplo, ¿no? Ahora veamos números. Bueno, esta información del 2007, de hecho que ya importamos más de 1.000 millones de dólares solamente en maíz, soya y trigo. El maíz, como les digo, solamente para alimentar animales. La soya, ¿no?, para hacer concentrados, alimentos concentrados, y también para el aceite de soya, por ejemplo, ¿no? Y el trigo, sobre todo para panadería. Entonces vean los egresos de nuestro país solamente para importar maíz, soya y trigo. Este es de 2008, ¿no?, de gestión, pero ahora son más de 1.000, ¿no?, 1.000 millones de dólares. Es un montón de dinero, cuando debería quedarse en el país, ¿no? Y miren cuánto beneficiaría a los agricultores, ¿no?, si se quedase en el país. Pero todo esto, ¿por qué? Por los costos. Aquí vemos un comparativo de costos de producción en Cañete, Perú, Brasil, Argentina. Hectáreas en Cañete son 1.000 hectáreas, por ejemplo, en el valle, ¿no? Hay cítricos, por ejemplo, algo de algodón, cultivos, por ejemplo, como maíz, ¿no? Algunas veces hay fresa, ¿no? En 1.000 hectáreas. En Brasil, miren, en Paraná, 100.000 hectáreas. En Argentina son 20.000 hectáreas. Materia orgánica del suelo en Cañete, 0.9, muy bajo. 2% aquí en Brasil, 2.4, ¿no?, en Argentina. El cultivo el mismo, maíz. El agua, riego, ¿no? En Cañete siempre, el río Cañete siempre tiene agua, ¿no? Esa es una ventaja, es un valle realmente bendecido porque siempre tiene agua. Y en Brasil, Argentina, secano, o sea, solamente cuando hay lluvias. En la tecnología que se emplea en Cañete, la siembra convencional, siembra directa o labranza cero, también se le llama, ¿no? Año de cambio, todavía no se cambia. Aquí fue en el 92 y acá fue en el 81. Miren, ¿desde cuándo? Costo de producción por hectárea de maíz. $1.000, 305 y 510. Rendimiento, toneladas por hectárea, 8. 4, 5 y 7, 5. Entonces el de Cañete dice, pero yo produzco más que Brasil, ¿no? ¿Pero a qué costo? $1.000, 305 dólares. Y acá $510. Y acá estoy sacando 7.5 toneladas. Entonces, ¿cuál es el costo de una tonelada de maíz? $125. A $68. Entonces, le compro a un productor de Perú, que yo soy un empresario, por ejemplo, y tengo que comprar miles de toneladas de maíz, o importo más bien de Brasil o de Argentina. ¿Ah? De Brasil o
Corto de Brasilia. Es que el negocio es así. Uno tiene que bajar sus costos, porque si nosotros compramos, por ejemplo, buena gente, un producto peruano, entonces mi costo de producción de pollo va a aumentar. ¿Y quién paga al final esos costos? El consumidor. Entonces, este es un ejemplo de la importancia de la agricultura, ¿no? Hay que bajar los costos. Y estamos viendo que una forma de bajar los costos es a través de una técnica que se llama siembra directa, que no es difícil, lo que es difícil es cambiar el chip del agricultor. Es como nosotros que nos ha afectado, por ejemplo, en este ciclo, ¿no? Adaptarnos a un cambio de enseñanza virtual, tanto ustedes como alumnos, como yo, que soy profesor. No ha sido fácil este cambio, pero es una necesidad, porque si no nos quedamos retrasados. En ese caso no avanzarían ustedes como un ciclo y nosotros como profesor también estaríamos estancados. Entonces, este es dinámico. Ya se ha demostrado a nivel mundial que esta técnica funciona. Y veamos cuadros, aquí por ejemplo, en Argentina, ¿no? Miren los millones de hectáreas que hay, ¿no? En el 86, 87, y cómo con el tiempo ha ido evolucionando y han llegado más o menos a 17 millones de hectáreas en el 2005. Es un montón. Y sobre todo, soya. Exportan mucho soya. Y vean, por ejemplo, en Brasil, en el 90, 91, y miren aquí, el 2005 también, ¿no? Llegan a 25 millones de hectáreas, casi, ¿no? 24 millones de hectáreas, sabiendo que ahora en el 2020 pues tienen mucho más millones de hectáreas. ¿Y por qué han llegado a esta cantidad de hectáreas? Precisamente para reducir costos de producción. Por eso que exportan soya a precios competitivos. Nosotros no podríamos exportar soya porque nuestros precios serían prohibitivos. Igual ocurre con el maíz, no podemos exportar maíz. Entonces, ¿por qué los agricultores deberían cambiar por este nuevo sistema de producción? Realmente es menos trabajo, ¿no? Porque no hay que estar deshierbando a cada rato, no hay que estar regando a cada rato, no hay que estar aplicando pesticidas a cada rato por el control, ¿no?, biológico natural. Al reducirse los costos de producción, el agricultor tiene un mayor ingreso. Eso va a beneficiarlo. Estamos viendo que no va a perder su suelo, no se va a erosionar su suelo. Ambientalmente es deseable. Y mejora el nivel de vida del agricultor. Entonces vean todas las ventajas que ofrece esta forma de producción. Esto debería ser realmente una política de Estado. Y todos los fondos que sean, por ejemplo, de investigación, que se dediquen a esta forma de producción. Y en poco tiempo prácticamente se ayudaría mucho a los agricultores. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿este método directo tiene alguna desventaja con respecto al método convencional? Por el hecho de que, por ejemplo, he escuchado que por la presencia de malezas, como que le va a quitar los nutrientes para que crezca el cultivo. Entonces, ¿eso no retardaría como que el crecimiento con un método directo en comparación a un método convencional o es indistinto? Por eso que lo primero que hay que hacer, luego de regar el campo, es dejar que crezcan las malas hierbas, entre comillas, porque ya hemos visto que son benéficas al final, ¿no? Y una vez que han crecido, pues hay cortarlas con esta cortadora que hemos visto, o si no, aplicar el herbicida, ¿no? Entonces, una vez que estas malas hierbas han sido, digamos, eliminadas, entre comillas, porque al final quedan en el suelo, como rastrojo, recién se siembra la semilla de soya, de maíz, ¿no? O de trigo. Entonces, estas semillas germinan, comienzan a crecer las plantitas, y cuando ya tienen una altura más o menos grande, ya las malas hierbas que han quedado en el suelo recién otra vez germinan. Pero ya hay una diferencia de crecimiento entre el cultivo y la mala hierba. Entonces ya la competencia es por luz, por agua, por nutrientes. Ahí, digamos, ya hay una ventaja para el cultivo con respecto a la mala hierba.
Pero todo esto se tiene que enseñar al agricultor, ¿no? No es que uno le diga, bueno, esto te va a funcionar, no, hay que enseñarle, ¿no? Hay que demostrarle que funciona. Cuesta al comienzo, ¿no? Pero al final se va a dar cuenta que va a ser para el beneficio de él. Ya, profesor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, buenos días. Buenos días. Entonces, debido a que creo que los agricultores, hacer ese que crecen las malezas y cortarlas requiere tiempo, no lo hacen, más o menos, entiendo que los agricultores no lo hacen eso porque cada siembra es como que tienen su estación para que cosechen o hacen el cultivo o hacen el riego del producto que están sembrando, como por ejemplo la papa, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tengo familiares que dicen, no, en este tiempo hay mucha helada, o no podemos sembrar, o no hay agua para cultivar. Como que ellos también se relacionan mucho en eso. Y, y yo creo que más o menos lo hacen porque también requiere mucho tiempo o están acostumbrados a que tengan una estación fija para hacer cualquier proceso Bueno, es del cierto. cultivo que ellos hacen. En la sierra, si bien sabemos que es una agricultura de secano, y generalmente mayo, junio se presentan las heladas, ¿verdad? Pero el productor de papa toda la vida siembra papa. Nunca hace rotación de cultivo. ¿Qué consecuencias trae que siempre produzca papa? Nematodes, ¿no? El gorgojo de los Andes, por ejemplo. Pero si, por ejemplo, sembrase papa, y la siguiente campaña alberja, porque la alberja, o por ejemplo, habas, que crecen muy bien, ¿no? En la sierra, pero mejor sería alberja, porque tiene un alto valor, o sea, tiene precios altos, ¿no? Además, el beneficio de tener un mayor ingreso por la alberja y sobre todo de fijar nitrógeno, ¿no? Por la interacción, la simbiosis que hay entre la leguminosa, ¿no? Y la bacteria. Entonces, su siguiente campaña de papa le va a ir mejor porque su suelo está, digamos, más acondicionado, más enriquecido, ¿no es cierto? Pero no lo practica. El papero, nace papero y muere papero. No cambia. Entonces, tú, por ejemplo, que estás estudiando agronomía o una carrera similar, le podrías decir a tu familiar, ¿no? ¿Por qué no haces esto? A ver, prueba, no todo el topo, no todo el área que tenga, pero de repente una parcela, ¿no? Y que vea los efectos benéficos de ese cambio que puede hacer. Sí, profesor, gracias. Por ejemplo, yo cuando empecé a hacer hidroponía, en primer lugar, ¿por qué ingresé a hacer hidroponía? Porque mi tesis para obtener el título de biólogo usé la herramienta de hidroponía para la investigación de un problema que se estaba presentando en el Centro Internacional de la Papa de toxicidad de manganeso. Y creo que se los mencioné en la práctica, ¿no? de crecimiento. Entonces, la única forma de demostrar que realmente el problema de manganeso era aumentar niveles de concentración de manganeso en soluciones nutritivas y aportarle a las plantas, ¿no? Y se reflejaba la toxicidad, lo cual demostraba que era un problema de toxicidad. Entonces, cuando yo empecé como profesor, ya como 31 años hace, como jefe de práctica, entonces seguí con ese propósito, ¿no? De primero enseñar pues, en la práctica, ¿no? Hacer la técnica de elemento faltante, y luego pues de trabajar ya para fines sociales, ¿no? En ese entonces nos creían locos, ¿no? A mi compañero y a mí. Y vean cuántos años han pasado para que recién no se esté aceptando como una técnica, no está generalizada, pero por lo menos que ayude a producir en zonas donde no es posible hacerlo con la agricultura tradicional. En suelos, por ejemplo, que no son aptos para la agricultura. Y puede ser una herramienta para aquellas personas que tengan dificultad. Tienen un suelo y no pueden producir porque no sirve ese suelo para la agricultura. Entonces tenemos opciones, ¿no? Y no debemos cerrarnos, ¿no?
Bueno, es interesante en todo esto lo que estamos mencionando, ¿no?